Biblias en el Salmo 119, y a continuar con un estudio que habíamos comenzado hace unos miércoles atrás. Salmo 119. Y vamos a tener una breve meditación sobre lo que nos enseña este salmo, o con lo que este salmo nos invita a meditar sobre la palabra de Dios, ¿no? Sobre lo que la Biblia hace en nuestra vida. Y habíamos visto en la primera oportunidad que empezamos a estudiar este salmo, que es un salmo particular, ¿no? Por varias cosas. En primer lugar, y lo más obvio, es que es un largo salmo, un salmo largo, un salmo muy extenso. Siempre el chiste es, bueno, aprendete de memoria Salmo 19, ¿no? Gracias, Santi. 119. No entendí, ¿cómo? No, te dije muy rápido, dije 119. Y es un salmo que tiene ¿cuántos versículos? A ver, 170 y... Oso, ahí cerquita. 176. Y habíamos visto en la primera oportunidad que empezamos con este estudio que está dividido en secciones, ¿sí? En partecitas, en 22 partes, y que cada parte o cada sección está formada por 8 versículos, ¿sí? Esto que nos hace pensar que el escritor de este salmo, que es desconocido, ¿no? El escritor de este salmo, se tomó el tiempo de escribir un salmo bien estructurado, ¿no? Con una estructura no así al azar, sino pensada, ¿sí? Y no solamente porque cada sección tiene la misma cantidad de versículos, sino porque cada sección representa, en el comienzo de cada uno de sus versos, a una letra del alfabeto hebreo, ¿no? Y esto se llama una forma de escribir los salmos que es en acróstico, ¿sí? Eso lo habíamos visto la otra vez. También habíamos visto que este número 8 que se sucede en este salmo tiene un significado muy especial, ¿no? Porque el número 8 en hebreo significa abundancia o más que suficiente, ¿no? Es el número de los nuevos comienzos. Y es como si el escritor estuviera diciendo: la palabra de Dios, que es el tema central de este salmo, es abundante y más que suficiente para nuestras vidas. Y en los primeros versículos del salmo también encontramos 8 términos que se atribuyen a la palabra de Dios: la ley de Jehová, los testimonios, los caminos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, los juicios y la palabra, ¿no? Y que después se van a repetir continuamente a lo largo de todo el salmo. Y habíamos hecho un ejercicio, una prueba, que era elegir al azar cualquier versículo de estos 176, ¿sí? Y la mayoría de ellos hacen mención a alguna de estos términos que hacen referencia a la palabra de Dios. Solo 5 versículos no hacen referencia específica sobre algún término que se refiere a la palabra de Dios, como los estatutos, los mandamientos, los preceptos, ¿no? Bueno, y en el primer mensaje estuvimos viendo lo que es la Biblia. Habíamos visto que es agua para limpieza, que es riqueza y tesoro, que es una compañera y amiga, que es una canción para cantar, que es como la miel, que es lámpara a mi vida, que es un gran botín, que es luz, que es herencia. Y hoy vamos a ver, en segundo lugar, lo que hace la Biblia en mi vida, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros podríamos compartir lo que es la palabra de Dios para mi vida, pero también lo que hace, el efecto que produce la palabra de Dios en mi vida. Y en primer lugar, podemos ver que la palabra de Dios bendice mi vida, ¿sí? Bendice mi vida. Dice el versículo 1 y 2 de este salmo, el Salmo 119: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y otra vez vuelve a mencionar el versículo 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿sí? Los que andan en la ley y los que buscan y guardan la palabra de Dios reciben bendición para su vida.
¿Y quién no quiere ser bendecido? Y esa bendición se traduce acá en una bienaventuranza, en una dicha, en un sentir de plenitud en nuestros corazones y en nuestra vida, ¿no? Es el libro que más bendición puede traer a nuestra vida. Y este mismo concepto está en el Salmo 1, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, y después dice: sino que en la ley de Jehová, en las palabras de Dios, en la Biblia, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y lo compara, ¿no?, como un árbol plantado junto a corriente de aguas. La palabra de Dios trae bendición a nuestra vida, así como un río bendice el crecimiento y la salud de un árbol, en este caso, ¿no?, utilizando el ejemplo del salmista. Así que somos más que bendecidos cuando leemos, pero cuando comprendemos y también obedecemos la palabra del Señor. Esto es muy importante, no solamente leer, sino poder comprender la palabra de Dios, ¿sí?, meditar en ella, bajar ese conocimiento que obtenemos de la palabra de Dios a nuestro corazón para entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir en su palabra. Y eso me tiene que movilizar a obedecer la palabra de Dios. Y sin lugar a duda que cuando esto se cumple, leer, comprender y obedecer, la bendición en mi vida está asegurada. Y también somos bendecidos, no solamente nosotros, sino que con la palabra de Dios podemos ser de bendición a quienes, a otros, ¿sí? Fíjate vos, la palabra de Dios nos bendice, trae bendición a nuestra vida, pero también con la palabra que nos bendice a nosotros, podemos ser nosotros un canal de bendición para otros que escuchan la palabra. Y esto es una gran oportunidad que tenemos vos y yo cada día, de bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos, ¿sí?, en la iglesia, con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué hace la Biblia? Bendice nuestra vida, pero también somos bendecidos cuando hablamos la palabra a otros y somos de bendición a esos otros que le compartimos la palabra. En segundo lugar, ¿qué hace la Biblia? Da vida. Y hay varios versículos en este salmo que nos hablan de esto. Por ejemplo, el versículo 25. Y fíjense en qué contexto, en qué circunstancia el salmista habla de cómo la palabra de Dios lo vivifica o le da vida. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame es lo mismo que decir da vida, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, cuando yo estoy abatido hasta el polvo, dice. Fíjense qué palabra usa el salmista para decir: estoy triste, estoy angustiado, estoy deshecho. Cuando siento que me tienen que levantar con cucharita del piso, ahí está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darme vida, porque dice: vivifícame según tu palabra. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, y dice ahí: avívame en tu camino. Recuerden que camino es también un término que hace referencia a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios aviva, da vida, me vivifica, me aviva. En otro versículo, versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, y vuelve a decir: vivifícame en tu justicia. Cuando yo anhelo la palabra de Dios, sus mandamientos, esta me da vida, me vivifica la justicia de Dios. Otro versículo, el 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Y quién puede decir? Yo he experimentado esto. Cuando estaba en aflicción, me acerqué a Dios a través de su palabra, y Él ha renovado mi espíritu, Él trajo vida, Él me ha vivificado, me ha dado ganas de seguir adelante, ¿sí? Eso es que el Señor nos da vida. Otro versículo, el versículo 88,
Vuelve a decir, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Y el 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Entonces, el concepto es claro. La palabra de Dios en primer lugar bendice mi vida, pero también me vivifica, me aviva, me da vida cuando yo estoy en una circunstancia o en un contexto de aflicción, de un rumbo extraviado. Yo busco la palabra de Dios y a través de ella hallo la vida. Y la vida la encontramos en primer lugar en la palabra en el momento que creemos en Jesucristo. Nos da que vida que eterna, no, vida eterna y vida en abundancia. ¿Sí? La palabra de Dios también es viva y eficaz, dice como espada de doble filo. ¿Sí? Pero particularmente, y lo que expresa el salmista es que la palabra nos da vida cuando estamos débiles, desanimados y derrotados. Y ese avivamiento va a venir siempre y cuando nosotros nos podamos rendir frente a la palabra de Dios. Muy bien, lo que la Biblia hace, estamos viendo, nos bendice en primer lugar, en segundo lugar nos da vida o nos vivifica. En tercer lugar, la palabra de Dios me fortalece. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Sí? Y ese susténtame tiene que ver con poner un fundamento firme, ¿sí? Que fortalece mi vida para que yo no entre en esa ansiedad que deshace mi alma. ¿Sí? Muchas veces está muy de moda, ¿no?, este tema de la ansiedad. Cuando perdemos el foco de mirar a Dios, y en vez de mirar a Dios empezamos a ver nuestras propias falencias, nuestras necesidades, nuestros temores, bueno, y todo lo que trae la ansiedad. Pero la palabra dice que es la que me sustenta y es la que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando yo confío en la palabra de Dios, trae ánimo a mi vida. ¿Sí? Y la palabra de Dios tiene poder y puede fortalecernos cuando nosotros creemos y obedecemos en ella. La palabra que es la verdad me muestra a Cristo. Y ya solía decir el apóstol, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Así que cuando estemos débiles, necesitemos ser sustentados por la palabra de Dios, vayamos a ella y con fe y obediencia vamos a experimentar la fortaleza que solo viene de la palabra de Dios. La Biblia me bendice, me da vida, me fortalece, pero también me liberta. Versículo 45. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Sí? Y se compara a la palabra de Dios, o se la menciona, mejor dicho, como la ley de Jehová. Y uno podría creer que una ley es algo que nos condiciona, ¿no?, más que darnos libertad. Pero acá el salmista y la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, ¿no? Cuando uno dice, guarda los mandamientos, busca los mandamientos de Dios, dice que uno puede andar libre. Puede andar libre. Todo lo contrario a lo que el pecado hace en la vida de las personas, que lo que hace el pecado, ¿qué es? Esclavizar. Y hay un versículo en este salmo también que habla de esto. Fíjate el versículo 133, a ver quién lo lee. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Se enseñorea de mí, muy bien. La iniquidad, el pecado se enseñorea de nosotros, nos esclaviza. Pero todo lo contrario hace la palabra de Dios. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y qué hermoso es experimentar la libertad en Cristo. Y en el Nuevo Testamento, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces nos quieren vender muchos mensajes en este mundo acerca de la libertad, ¿no?
de ser libres, de seguir nuestro camino, de tomar nuestras propias decisiones, como si eso fuera la verdadera libertad, de darle a tu vida, a tu cuerpo, a tus anhelos rienda suelta. Y esto es lo contrario, eso termina esclavizando al hombre, a la mujer. La palabra de Dios dice que nos da verdadera libertad. ¿Y cuándo viene esa libertad? Cuando obedecemos la voluntad de Dios. Dice la palabra, es la perfecta ley, la de la libertad. Y en quinto lugar, vamos ya, 1, 2, 3, 4, sí, en quinto lugar, otro concepto que nos enseña este salmo. ¿Qué hace la Biblia? Dijimos que nos bendice, nos da vida, nos fortalece, nos da libertad, pero también nos imparte sabiduría. Nos imparte sabiduría. Versículo 66. Vamos a leer un poco entre todas, si no se me duerme. ¿Qué dice el 66? Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Qué dice el 97? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es mi meditación. ¿Y qué dice el 98? ¿Me has hecho más? Tus mandamientos, 98, tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos, siempre me acompañan. Muy bien, y el 99 dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, dice el salmista. Bueno, podemos obtener conocimiento, datos, información, ¿no? Antiguamente se recurría a los libros, hoy se recurre más a las redes, a internet, a la inteligencia artificial. La lucha, pero en la escuela es, bueno, si la sabes usar está buena la inteligencia artificial, pero también se le dice a los alumnos que recurran, investiguen más, sean ustedes los que profundicen, los que busquen el caminito para allá del conocimiento, ¿no? Porque si no es poner así, apretar un botón y ¡purrum! Sale todo. Y ahí cuesta, ¿no? Se dificulta el aprendizaje. Pero hay muchos métodos de adquirir conocimiento sobre algo, de adquirir inteligencia sobre un tema, ¿sí? Sabiduría en la vida. Pero acá nos dice que la mayor sabiduría la podemos obtener en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en esos versículos que leímos del 97 al 104, se nos menciona varias formas de descubrir la verdad. Dice a través de los enemigos, de maestros, de viejos amigos, ¿no? Y todas son cosas buenas para obtener sabiduría. Pero no hay nada mejor y superador al conocimiento que la Biblia y la palabra de Dios nos pueden dar, ¿no? Hay muchos maestros en este mundo que pueden tener mucho conocimiento a partir del estudio, del libro, de experiencia, y que merecen respeto, ¿sí? Pero sin la Biblia, esos conocimientos no son suficientes. Porque esta es la palabra inspirada de Dios, que trae la mejor sabiduría para nuestra vida. Otra cosa que hace la palabra de Dios en nuestra vida, crea buenos amigos. Y esto lo dice este salmo. Fíjate lo que dice el versículo 63. ¿Quién lo quiere leer? Soy compañero de todos los que te veneran y guardan tus mandamientos. Bien, y lo leo yo en esta versión. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esto es lo que expresa el salmista, ¿no? El autor de este salmo. Él con quién quería juntarse, con quién quería compartir, con quién quería tener una relación de amistad. ¿Con los que obedecían y buscaban a Dios o con los que desobedecían y no buscaban los mandamientos de Dios? Los que buscaban la ley de Dios. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen.
y guardan tus mandamientos. Entonces, qué bueno es que la palabra de Dios, si realmente la amamos, nos ayuda también a unirnos a personas que también aman la palabra de Dios, que la creen, que la obedecen, personas que son temerosas de Dios, ¿sí? Entonces, cuanto nosotros más estemos cerca de la palabra de Dios, la conozcamos, la obedezcamos, más y mejores amigos vamos a poder tener, amigos que aman la palabra de Dios, que esos son los amigos de verdad que Dios nos quiere dar, ¿no? Después hay otros falsos amigos que te pueden deslumbrar, ¿no? Con cosas materiales, con cosas, no sé, de este mundo. Pero no tenemos que ir detrás de eso, sino buscar esas personas que son temerosas de Dios, que aman su palabra, y buscar su compañía, su amistad. Dice el versículo 31, este salmo: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Apegado, me he puesto cerca, me he pegado a tu palabra. Y nosotros tenemos que apegarnos a personas que se apegan a la palabra de Dios, utilizando este mismo término, esas personas que realmente nos hacen bien. Y para ir terminando, la palabra de Dios, ¿qué otra cosa hace? Nos consuela. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y el versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y podemos verlo también en el versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Sí? Es verdad, ¿no?, que muchas veces necesitamos consuelo en nuestras vidas. Porque estamos mal, porque estamos angustiados, porque nos estamos atravesando alguna prueba que el Señor permite. ¿Justamente para qué permite la prueba del Señor? Para que experimentemos su consuelo. ¿Sí? Porque si está todo bien, todo es jolgorio, alegría, no vamos a necesitar consuelo de nada. Pero qué hermoso es entender que cuando uno está en aflicción, por una prueba que lo está atravesando, es ahí cuando podemos experimentar el verdadero consuelo que Dios nos da a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, en los momentos esos, cuanto más nos tenemos que aferrar a su palabra. ¿Sí? No deprimirnos, taparnos así y dejar la palabra ahí a un costado. No, ahí cuanto más tenés que recurrir a la palabra de Dios, porque ella es tu consuelo. ¿Sí? Ella es mi consuelo en mi aflicción. Está para escribirlo en un cuadrito, no en la pared. Y saber que cuando viene la aflicción, tengo que ir a buscar el consuelo. Es así. Y experimentarlo lo mejor que nos va a pasar. ¿Sí? Bueno, por algo el Espíritu Santo es llamado él consolador, ¿no? Toma la palabra de Dios, el Espíritu, y lo aplica a nuestros corazones. ¿Para qué? Para consolarnos. Qué hermoso este concepto. Y terminamos con lo último. Vimos que la palabra de Dios me bendice, me da vida, me fortalece, me liberta, me imparte sabiduría, me ayuda a tener buenos amigos, me consuela y por último, dirige mi vida. Versículo 133. ¿Quién lo quiere leer? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bien, lo había leído antes a Anabela también. La palabra de Dios me dirige, ¿por qué? Porque dice el salmista que ella ordena mis pasos. La palabra de Dios ordena mis pasos. ¿Qué significa esto? La vida cristiana es un andar, ¿no? Un andar. Un día a día. Un paso a paso. ¿Sí? Y en ese andar, cuando yo todos los días busco a Dios a través de su palabra, Él va a ordenar mis pasos para que yo camine en el camino que ella trazó para mí, para que yo pueda tomar buenas decisiones, ¿sí? Para que yo pueda andar en un camino de rectitud y no apartarme de ese camino
y el pecado o la iniquidad tome posesión de mi vida. Entonces, qué importante, sabiendo que es un andar diario y un caminar día a día con el Señor, yo no puedo estar ni un solo día sin buscar la guía y la dirección que la palabra de Dios me quiere dar, porque ella es la que ordena mis pasos. Un día que yo esté sin la palabra de Dios y corro el riesgo de que mis pasos se desordenen, de que mi vida no sea dirigida por Él. Entonces, qué importante es recurrir a la palabra de Dios, porque ella es la que va día a día a marcarme el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo hace referencia a este mismo concepto, ¿no? Cuando el camino está oscuro, cuando no veo más allá, cuando no sé qué paso dar con firmeza, ahí la palabra de Dios me ilumina, me aclara, dirige mis pasos, ordena mi caminar. Versículo 35. Es una oración este versículo. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué le está pidiendo el salmista a Dios? Que lo guíe, ¿sí? Que lo dirija, que ordene sus pasos. ¿Pero por cuál senda? ¿La senda de mis propios mandamientos, de mi voluntad, o la senda de los mandamientos de Dios? La senda de los mandamientos de Dios. Muy bien. Otro versículo, versículos 116 y 117. Y con esto sí, ya terminamos. Versículo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Y el que sigue, el 17, dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Fíjate que utiliza acá, antes usaba la palabra guíame, acá dice sosténme, antes leímos ordena mis pasos, y que realmente esa pueda ser también nuestra oración, porque esto que está haciendo el salmista es orar a Dios, le está pidiendo a Dios que Él dirija su vida, que nosotros lo podamos hacer día a día, que el Señor nos encamine en su verdad y que podamos disfrutar de todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, hace en nosotros cuando realmente la leemos, la podemos comprender y la podemos obedecer, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra y terminamos con una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Gracias porque tu presencia está asegurada en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, a través de tu palabra podemos escucharte a ti, hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo que tu palabra significa, lo que es, pero también por lo que hace en nuestra vida. Qué hermoso es recibir tu bendición a través de ella, Señor. Tu fortaleza, tu consuelo, tu dirección y tantas cosas que son beneficios de acercarnos y de obedecer tu palabra. Dejamos este tiempo, esta palabra, para que tú sigas obrando en nuestros corazones. Señor, bendice a aquellos que no están presentes y que ahora nos acompañes en el regreso a casa, nos cuides de todo mal y peligro. En nombre del Señor Jesús. Amén.